El anime, como casi todo medio que busca contar una historia, es un mundillo donde podemos conocer todo tipo de personajes a lo largo de varias historias, con los que podremos llegar a empatizar en algunas situaciones, siendo agradables, épicos y en el mejor de los casos memorables, por varios motivos que veremos a lo largo de su desarrollo, ya sea por sus acciones, forma de pensar o por el carisma que puede llegar a tener algún personaje en específico. Pero así como existen personajes que llegamos a adorar y llegan a ser inolvidables para muchos, también hay personajes que desde la concepción del mismo, la idea que se tiene sobre este y sus acciones a lo largo de la historia los vuelve de manera intencionada o no un repelente con patas que cada aparición de estos será una tortura por lo insoportables que pueden llegar a ser, por las decisiones que toman y su papel en la trama. Por lo que a lo largo del video, y rescatando uno que hice hace un tiempo como short, hablaré de varios personajes del mundo del anime que me parecen insufribles, ya sea por su personalidad, las decisiones y acciones que cometen dentro de su historia o simplemente lo nefastos que pueden llegar a ser, sintiéndose cada uno de estos como un desperdicio de oxígeno, tinta, presupuesto o lo que sea. Aclaro que el hecho de que sean nefastos no quiere decir que sean malos personajes, simplemente caen mal por uno o más motivos, y al final es un tema más subjetivo, por lo que para terminar la introducción solo me queda pedirles que se suscriban y den like si les gusta el video. En verdad lo aprecio mucho y me motiva a seguir creando contenido. Esto es Animont y bienvenidos a los personajes más detestables del anime. Gabi es un personaje bastante peculiar dentro de Shingeki no Kyojin, ya que comparte muchos puntos con varios personajes de los protagonistas, como podría ser casi toda la personalidad de Eren, pero algo que terminaría sepultando la empatía que podría sentir alguien por esta mocosa es el hecho de que se mandó al lobby a uno de los personajes más queridos de toda la obra, porque honestamente si le atinaba a Connie en vez de a Sasha nadie se quejaba, acompañado de lo tarada que es en la mayoría de ocasiones, al ser una mocosa que cree que puede derrotar de frente a un grupo armado de guerreros y que toda participación de esta termina en una cagada mayor a la anterior, siendo la culpable de que Falco ingiriera el vino contaminado por Zeke que lo convertiría en un titán, o hasta la mayor cruz azuleada al darle un headshot a Eren, el cual ocasionaría el inicio del retumbar. A Gabi no le sale nada bien, y acompañándolo con el hecho de que gran parte de la historia es sumamente insufrible, es considerable para que se encuentre iniciando el top, ya que a pesar de ser un dolor de huevos, el objetivo de esta mocosa es poder observar todo el lavado de cerebro que le hacen a los eldianos en Marley, siendo entrenados desde niños y condicionándolos mentalmente a que crean que solo tienen derecho a vivir para acabar con los habitantes de la isla Paradis, a pesar de ser de la misma sangre, deshumanizándolos para que estos no sientan ningún tipo de remordimiento en la tarea que les impuso Marley. A pesar de que no sea intencionado, no quita el hecho de que esta tipa es odiosa en casi todo sentido, pero como personaje es realmente bueno, siendo otra cara de la moneda de lo que sería Eren, y la reflexión que tiene y su percepción va cambiando a lo largo de su tiempo en Paradis, dándose cuenta de toda la verdad y decidiendo por su cuenta propia el dejar su vida como soldado, abandonando su venganza para salvar su mundo y a la gente que aprecia. Por la calidad de personaje que tiene y por el desarrollo que posee a lo largo de su historia es por lo que la coloco abriendo el top. Es ligeramente soportable, aunque eso sí, es más agradable que el resto de personajes del top. Si la palabra hipócrita tuviera una imagen en el diccionario, Suzaku sería esta, siendo un tipo el cual desde el principio de la obra se hace el bueno y correcto dentro del ejército de Britania, poniéndose en contra de su propia gente supuestamente para crecer de manera limpia y sin tener que recurrir a influencias y cosas así para ir ascendiendo y por fin liberar a su pueblo, cosa que como veríamos a lo largo de la historia terminaría ignorando, haciéndose el buenito cada que le tocara pelear contra Zero y los caballeros negros, formando parte del problema que supuestamente quiere arreglar y siendo capaz de traicionar a todo bando en el que éste se encuentre, incluyendo a su propia familia y su mejor amigo con tal de continuar avanzando en su cargo dentro del ejército, aunque no pudiera cambiar nada, como se puede ver al momento en el que asciende a caballero de la mesa redonda y las cosas dentro de Japón están igual o peor que en la primera temporada. A pesar de todo esto, el tipo no es una mala persona, teniendo como objetivo que su país regrese a ser un lugar pacífico y está dispuesto a que su imagen se vea destrozada las veces que sean necesarias para cumplir llegando al extremo de no poder vivir una vida normal siendo Zero por el resto de su vida para conseguirlo, por lo que me parece que si bien es un fastidio por gran parte de la obra y es la viva imagen de la hipocresía, se puede empatizar con por la vida que ha tenido y todo lo que ha tenido que experimentar y que al final pudo enmendar todo lo que hizo mal, por lo que si bien este tipo es un dolor constante en las pelotas, se queda muy corta a comparación de otros personajes dentro del top.
Ryoga es un caso muy especial, ya que el tipo existe única y exclusivamente para joder a Ranma y no dejarlo en paz, ya sea como su rival o en su forma de marrano como Pe-chan. Pero en el proceso de joder a quien considera su rival, hace muchísimas cosas las cuales son de un tipo que cae muy mal y hasta por las que podrían funarlo perfectamente. Comenzando con que el tipo no es capaz de aceptar la responsabilidad de sus acciones, ni que por sus propios errores termina siempre teniendo problemas y sintiéndose miserable, cosa que si vemos a lo largo de la obra, salvo algunas excepciones en las que Ranma sí lo llegó a joder, la mayoría de problemas que tiene son ocasionados únicamente por su culpa, en su terquedad de querer derrotar a Ranma, cuando a este le importa poco su rivalidad, viviendo de hacerse la víctima cada que no está 2 semanas perdido por no saber ni llegar a la tienda de la esquina. De igual manera, el tipo cada que se está transformando en cerdo, se aprovecha totalmente de esto para poder andar de cochino con Akane, llegando hasta dormir con ella sin saber que su adorada mascota es el tipo que quiere andar con ella y lo hace con toda la intención del mundo. Este tipo es detestable en bastantes puntos, por lo que considero adecuado que entre en el top, pero fuera de sus evidentes problemas mentales, no es tan mala persona, sino muchas veces más amable y respetuoso que Ranma, además de vivir cosas que puede hacer sentir mal a cualquiera por este, motivo por lo que a pesar de causar repulsión, casi todo el tiempo que aparece, tiene sus momentos en los que no es tan odioso y puede llegar hasta ser agradable, tampoco mucho, pero al menos es más que los que siguen en el top. Zamasu es un antagonista el cual, desde que lo conocemos como aprendiz del Supremo Kaiosama del universo 10, notamos que a diferencia de muchas deidades de Dragon Ball, este tiene el ego bien subido desde el momento que fue escogido para este cargo, viendo a toda vida existente como seres inferiores y a los humanoides con un mínimo de inteligencia como intentos de réplica de lo que era para él la perfección, él mismo y el resto de deidades, por lo que terminaría ardiéndose al momento de enfrentarse a uno de estos y darse cuenta que un mortal, como fue en este caso Goku, se lo podría papear las veces que quisiera, y su rango como dios quedaba en nada cuando se trataba de fuerza, cosa por la que se aferró a poseer el cuerpo del tipo que lo hizo cagada y querer deshacerse de toda la vida porque es un enfermito. A este tipo le faltan todos los tornillos y con el paso de la historia solo vemos como este, impulsado por un narcisismo enfermizo y su deseo de ser el único ser viviente en el universo, al creer ser el único merecedor de esto, sería lo que lo impulsaría a ser posiblemente el antagonista más cobarde, rastrero y patético de toda la obra. Zamasu es el peor tipo de persona existente y un tipo detestable de principio a fin, motivo por el cual es tan disfrutable el ver cómo a pesar de que este es inmortal, se lo papean aún así, siendo relegado a un simple estorbo, mientras que como Black, a pesar de poseer la fuerza que jamás pudo obtener por sí mismo, sería superado ampliamente por quienes este juró destruir en más de una ocasión. Este tipo es detestable, pero por durar tan poco dentro de lo que sería toda la obra de Dragon Ball y específicamente Super, además de que este sería erradicado de la existencia 2 veces, me parece que no escala tan alto al poder liberarnos de este relativamente pronto, y además de que se fue humilladísimo, no tiene manera de regresar de su inminente destrucción, por lo que decido colocarlo en este puesto del top, uno de los antagonistas más odiosos que he visto en el mundo del anime. Pero fuera de ser un narcisista con el complejo de Magneto, no es ni de cerca el tipo más nefasto del anime, a pesar de cumplir bien los requisitos. Con este desperdicio de oxígeno, empezamos con los personajes los cuales son totalmente despreciables desde su concepción hasta todo lo que tiene que ver con estos. Y cómo no empezar con este intento de alquimista que hizo todo para que en 2 capítulos se convirtiera no solo en el personaje más odiado de su obra, también uno de los referentes cuando se habla de un tipo despreciable y uno de los peores padres de la historia de la ficción. Al encontrarse estancado con su investigación sobre las quimeras, haría uno de los actos más atroces y crueles que podría hacer cualquier ser vivo, fusionar a su propia hija con su perro, para así conseguir su segunda quimera, ya que la primera vez lo hizo con su esposa de igual manera para conseguir su título como alquimista. Hacerle eso a tu familia es algo que solo un monstruo podría hacer, y este tipo, además de sus asquerosas acciones, se sentía orgulloso de haber llegado a dichos extremos por continuar con sus investigaciones y mantenerse como alquimista estatal, motivos suficientes para que este intento de ser vivo se encuentre en este puesto del top, pero no alcanza a estar en el podio porque a pesar de lo repudiable que es y fue toda su existencia, su participación en Full Metal Alchemist sería muy efímera para mostrarnos lo cruel que puede llegar a ser la alquimia si se utiliza para los fines más viles existentes, y porque después Scar acabaría con este, siendo satisfactorio de ver, aunque pudo haber sufrido un poquito más. Show Tucker es un tipo de mierda, y de no ser porque existen seres más despreciables que este, quedaría más arriba en el top.
Si se preguntaban qué padre podría pelearle a Tucker para ser el peor de la ficción, Gendo Ikari sería con muchísima diferencia peor que el anterior mencionado, siendo un tipo capaz de abandonar a su propio hijo prácticamente toda su infancia y adolescencia y llamarlo únicamente para que este pilotee un mecha arriesgando su vida por la humanidad sin importarle los sentimientos del chico y el hecho de que manipula al mismo para que cumpla toda misión que se le dé a pesar de tener 15 años. Peor aún, cuando vemos que la manera en la que trata a Shinji es el menor de sus problemas como persona, siendo un tipo manipulador que ha retorcido a varias personas de su equipo para conseguir sus distintos objetivos y sin importarle cómo puedan terminar estos, siendo además de esto un cerdo egoísta, un pelmazo capaz de hacer mierda todo lo que pueda haber con tal de poder ver a su esposa fallecida, a pesar de que para ella su prioridad fuera el bienestar de su hijo. Gendo, a pesar de tener un arco de redención entre muchas comillas en las películas de Evangelion, no quita el hecho de que casi destruye el universo, tanto en el anime como en las películas, todo el daño físico, psicológico y emocional que le ocasionó directa o indirectamente a prácticamente todo el elenco de la obra. No tiene nada de salvable este desperdicio de presupuesto, motivo por el que comienza el podio del top, a pesar de perfectamente haberse podido quedar con el primer puesto del video. Hace tiempo debí de hablar de esta obra, y no para bien. Mirai Nikki es uno de los animes que he olvidado mencionar dentro de los videos que hice de los peores animes que he visto en mi vida, siendo fácilmente un top 3 seguro, pero el cual no he mencionado porque me olvidé completamente de su existencia. Cosa curiosa porque es el motivo por el que dejé de ver anime en mi adolescencia. Pero volviendo al punto, si hay algo en lo que destaca demasiado esta obra es por lo nefastos que son todos los personajes de la obra, siendo su protagonista el peor de todos de lejos, por muchísimo. Yuki es un tipo cobarde, castroso, sumamente idiota y manipulable que veríamos a lo largo de la historia cómo este tomaría todas las decisiones equivocadas que pudo haber tomado porque toda persona que interactuaba con este lo manipulaba para que cumpliera sus objetivos independientemente de que lo hicieran sufrir, valiéndoles completamente chile lo que este piense o si le hacen daño en el proceso. Siendo lo peor de todo que Yuki, al ser un pendejo con el autoestima igual de grande que su valentía, decide hacerles caso para así sentir un mínimo de aprobación por un desconocido que solo lo quiere para un rato y luego mandarlo a la verga, por lo que aparte de cagón, castroso, sin criterio y nefasto, no tiene ni puta idea de lo que es el amor propio, por lo que veremos a este tipo hacer todo tipo de estupideces con tal de que sea aceptado por alguien. Yuki es uno de los peores protagonistas jamás hechos, y el final original que tiene Mirai Nikki convirtiéndose en un dios que decidió no hacer nada y quedarse deprimido para toda la eternidad por haber perdido a su tóxica, es la clara prueba de un pendejo que no tuvo ningún tipo de desarrollo a lo largo de la obra, agregando el hecho de ser la versión barata y mal hecha de Shinji. Es un claro motivo para que se quede en el segundo puesto del top. No entiendo cómo alguien pensó que tener a este tipo de protagonista sería una buena idea. Si existe algo peor que un protagonista infumable, es un personaje con una personalidad nefasta que el autor quiere insertar a la fuerza y busca de cualquier forma que agrade al público, ignorando el hecho de que todo lo que gira alrededor de este es una combinación entre toxicidad y el blanqueamiento más forzado a un personaje que he visto en un anime. Bakugo, desde el primer momento que aparece, podemos apreciar que es el estereotipo de bully de escuela, siendo un pajero que disfruta hacer sufrir a la gente y en concreto al protagonista porque se siente inferior a este, al tener tan poca autoestima como para darse cuenta que el tipo siempre lo trató bien y quiso ser su amigo, y el pendejazo creía que lo veía por debajo del hombro. Bakugo es el tipo de insufrible con delirios de protagonismo y una necesidad grande de atención, y cada momento en el que aparece se remarca esto, teniendo un intento de desarrollo a lo largo de la trama que de nada le serviría, ya que su nefasta personalidad jamás desaparecería, viendo en ocasiones destellos de lo que pudo haber sido un gran personaje pero siempre se quedó a medias. Pero hablando en concreto del por qué es tan aborrecible, como había mencionado antes, su personalidad está lejos de ser agradable, siendo violento, grosero, engreído, pedante y muchos más defectos, lo cual sería comprensible y hasta disfrutable si el tipo cambiara con el paso de la obra o pagara por todo lo que hace de alguna manera. Siendo lo peor el hecho de que este tipo está favorecido totalmente por el autor, viendo situaciones hasta surrealistas por no decir ridículas que ha hecho este tipo a pesar de ser solamente un pendejazo que puede explotar su sudor, por lo que el hecho de que este se encuentre en el primer puesto no es tanto porque sea la peor persona del top, porque como hemos visto, hay gente que ha cometido actos mucho peores que el puberto con deseos de atención, pero este sería el único personaje que aún con todo eso sería beneficiado durante toda la obra y jamás tendría un arco de redención mínimamente creíble, llegando al punto que lo mejor que le hicieron al personaje fue morirse por todo un año. El primer puesto del top, y más tomando en cuenta que el único tipo de persona que le agrada a este tipo son a las morritas sin figura paterna que creen que joderle la vida a otros es un gesto de cariño.
Los personajes detestables o desagradables en el anime son algo bastante subjetivo que puede llegar a variar dependiendo de la persona y lo desagradable que pueda parecer cada uno, por lo que dejen en los comentarios cuáles son los personajes que más les desagradan del anime o cuáles cambiarían del top. Yo soy Mont y esto es Animont, agradecido con que ya empezó el frío y ya no tengo que dormir con ventilador. Los quiero un chingo, hasta la próxima.